En los años 50, la compañía ENECA estaba trabajando en la represa de Calabozo, en lo llamado Banco de San Pedro, por cuenta del IAN y del Ministerio de Agricultura y Cría. Cuando en el IAN, en aquella época, en la Quebradita, mi hermano, en una conversación con Armando Tamayo Suárez, que era el presidente del Instituto Agrario Nacional, ventiló una idea de que parecía un sueño en el momento, pero luego fue una realidad, de una colonia agrícola para producir en el llano cereales, especialmente arroz, para el uso del lugar o de Venezuela. Quizás la idea vino de una visita que él tuvo o que le hizo en algún kibutz en Israel, donde el sistema de cultivo era distinto, pero la idea era la misma, o sea, una concentración grande para una producción grande. A ese efecto se habían escogido, por su ubicación en el centro del país y en el llano, una zona llamada de Turén, que se llegaba a través de un lugar que se llamaba La Flecha, La Encrucijada, pero no existía nada que pudiese permitir algún desarrollo sin un intervento grande y persistente de equipo, maquinaria y personal. La idea, lo único que pudo darle en aquel momento fue un mapa con la coordenada donde ello suponía, el Instituto Agrario Nacional, pudiera ser la zona ideal. Se procedió con lo disponible en aquel momento, que eran Power Wagon de 4x4 y 4x6, para llegar a la zona, que era muy anegadiza, y pudimos allá verificar que efectivamente la calidad del terreno y la ubicación eran ideales para el cultivo de arroz. Por eso se puede llamar el silo de arroz de Venezuela, para llegar a una producción final de 70.000 toneladas año de arroz. El contrato llegó a mano de ENECA porque nadie, evidentemente, en aquel momento estaba preparado para una obra por su ubicación y por sus dimensiones. Entonces pudimos abrir una trocha desde La Flecha hasta el sitio final, que era Turén, para poder empezar a desarrollar la zona y llevar equipo y personal. A tal efecto, yo personalmente tuve que viajar a Estados Unidos para conseguir los equipos necesarios para el propósito de la futura colonia, digamos. Entonces, en Peoria, Illinois, adquirí el equipo Caterpillar, un modelo muy especial para el tipo de obra,
modelo 2U, y en Bucyrus bolas de acero de 3-4 toneladas que servían para mecanizar el suelo luego de haber hecho el trabajo de tractores. Entonces eso servía que con una cadena unía una unidad a otra, y la bola en el centro mecanizaba el suelo mientras avanzaban los tractores. Eran 12 tractores y varias de esas cadenas, y tuvimos que fletar un barco porque el volumen y el peso lo justificaba. Y los traímos a Puerto Cabello, donde luego con mucho trabajo trasladamos al lugar de obra. Okay. El contrato era para 200 parcelas y desde luego 200 casas para colonos y 20.000 hectáreas de deforestación pesada y semipesada. Lo más difícil fue el inicio, porque había que escoger sitio alto para los equipos y las instalaciones, porque con la lluvia eso se inundaba, a menos que no se regulase como se hizo. Luego todos los ríos, riachuelos y lagunas que había en esa zona. Pudimos construir un galpón, comedor y oficina de 1.000 metros cuadrados. La primera cosa, para poner la gente a reparo, y una pista de aterrizaje de 600 metros para aviones, naturalmente aviones pequeños. Y el alcance era en aquel momento de 2.800.000 bolívares por el inicio del anteproyecto, el anteproyecto, no la deforestación. Luego se cotizó las parcelas por hectárea y la casa por unidad. Casa que construíamos en el sitio usando materiales de los ríos y riachuelos y playas de Granzón, con una bloquera muy grande, muy importante, que tuvimos que traer por pieza y armarla en el sitio desde Italia, y con eso se fabricaban 3.000 bloques de concreto por cada 8 horas. Bloques que eran inmediatamente utilizados para las distintas parcelas, pero lo primero que se hizo fue el centro cívico, ambulatorio, iglesia. Eso era el centro de la colonia agrícola de Turén. Y ahí empezamos la obra en sí, o sea, deforestación. El problema inicial fue conseguir quién hiciera la obra, no la obra, era quién la hiciera. Hablo de personal, hablo de obreros, de operadores de maquinaria, etc. Pero se pudo resolver el problema en una forma un poco quizás extraña, digamos, que en aquel momento había, años 50, había un flujo
abundante de inmigración, sobre todo europea, que huía de una Europa prácticamente destruida en el suelo. En efecto, la mayoría de la mayoría eran centroeuropeos, que además de ser parceleros, trabajaban para la compañía y recibían su sueldo con el fin que obtuvieran su parcela cuando podía estar disponible. En efecto, se iniciaron la obra con los tractores de Caterpillar y retroexcavadora, y se empezaron a controlar las aguas y sobre todo la circulación era muy precaria, especialmente para el tiempo de lluvia. Usábamos 4x4 y 4x6 o algunas veces con tractores abriendo brecha. Pero la obra fue en realidad con personal, sobre todo venezolano, por lo que a maquinaria se refiere, como operadores. Aprendían muy rápido, y por la parte administrativa y la parte técnica teníamos italiano y algún europeo. De venezolanos llegaban y al mes no volvían, porque en aquella época se conseguía fácilmente trabajo en otra parte, pues. Entonces no volvían por lo aislado del sitio y la falta de servicio y recursos. ¿Tu papel principal en este proyecto? El de ir y conseguir en un tiempo breve, o lo más breve posible, el equipo necesario para empezar las obras, porque si no se empezaban, no se podían terminar. Entonces conseguí en Caterpillar el concepto de un equipo que ya existía, pero lo adaptamos para los fines que se perseguían, es decir, la deforestación pesada, la deforestación de grandes árboles. Entonces se llamó la serie 2U. Prácticamente la serie 2U la inventamos nosotros aquí, no existía, que era refuerzo de la máquina y del operador, y condiciones de trabajo que pudieran estar 24 horas sin necesidad de abastecimiento. Tuve que estar en Estados Unidos también para diseñar y hacer prueba con la llamada bola de acero, que eran las que hacían posible el uso agrícola del terreno deforestado. Eran tractores que arrastraban cadenas enormes de uno a otro, y en el centro bolas de acero dispuestas de manera que pudiese aplastar, y luego de esto se hacían lo que llamamos las trincheras, acumular todo ese material, y en la esperanza que no lo lloviera, entonces quemarlo durante el periodo seco, digamos, el periodo que permitía pues hacer la trinchera. Ese material, la trinchera, era idóneo y era óptimo para luego usarlo para uso agrícola. Okay.
Empezamos el proyecto, es decir, el anteproyecto, porque el proyecto se iba desarrollando a medida que pasaba el tiempo y se cambiaba, había cambio, etc. El tiempo que duró que ENECA estuvo en el sitio fueron 13 años. En el 63 cerramos nuestros talleres, los donamos al Ministerio de Agricultura y Cría para que siguiese manteniendo los equipos que ya habíamos usado y ya estaban agotados prácticamente, pero todavía servían para uso de mantenimiento y de más obra. Es decir, fueron los primeros iniciales 200 parcelas con 200 casas y 20.000 hectáreas de deforestación. En los 13 años deforestamos 50.000 hectáreas. El problema del costo de la obra era también porque eso había un poco de fluctuaciones, tanto interna como externa, y eso en cierta manera cambiaba el valor de la obra a medida que pasaba el tiempo. Se pudo contener el costo a un precio en aquella época de 1.000 bolívares por hectárea, ya mecanizada. Era aparentemente, hoy en día es ridículo, pero en aquella época era plata. El personal para la construcción, para el contrato, digamos, era venezolano local, pero sin ninguna experiencia en maquinaria y mecánica y lo que era la construcción avanzada. Entonces se inventó un sistema que con Mario Pisorni, dueño del Cambio Itálico Financiador, el personal cuando llegaba a La Guaira o a Puerto Cabello se dirigía al Italcambio para cambiar los pocos dólares o otra moneda que tuviera en moneda local, venezolana. Y entonces ahí nosotros teníamos nuestro encantador de serpientes, que le dibujaba esa oportunidad de tener de una vez trabajo y en el futuro inmediato un hogar y tierra. Quien más aprovecharon de esa oportunidad fueron primero los italianos, después los portugueses, pero quien más era, digamos, necesitado o eran centroeuropeos. Los centroeuropeos fueron exactamente el núcleo más importante. Pues gente trabajadora, aun cuando entre de ellos mismos tenían problemas, pero contribuyeron muchísimo en lo que fue o es la colonia agrícola de Turén, que después eso mismo, no contento de lo que habían hecho y el IAN o el Ministerio de Agricultura y Cría le había dado, adquirieron finca en el mismo estado portuguesa, y entonces llegaron a ser no más parcelero sino hacendado, cosa que no es para criticar, pero
no sé hasta qué punto han agradecido, porque muchos se han devuelto, han regresado a sus países de origen. El sistema de riego es un poco al azar, porque había que usar lo que ya existía, pero encauzarlo para poderlo usar. Y entonces se hacía rectificación de río, riachuelo, laguna, etc. Peligro era la diferencia de cota entre un río o un riachuelo y una laguna, y había que compensarlo. Entonces aplicamos un sistema que se llamaba de sampeado. Un sampeado es como una pequeña represa que puede ser controlada durante un periodo de mayor o menor lluvia. Pero esos sampeados pues, solamente podían hacerse o en concreto armado, que era muy costoso, o aplicamos una idea de panela de arcilla doble, que se partían a la mitad, se empataban y formaban un piso y una pared para poder evitar la corrosión o la caída de material. Pero en la zona no había alfarería y tuvimos que comprar una en Quibor, Estado Lara, para poder traer con 4 gandolas rentada el material, la panela para esos sampeados. Eso duró 3-4 años para poder regular el flujo de las aguas y no la inundación, porque de la casualidad que era para arroz cultivado en seco y no en el sistema asiático o de agua, de arroz cultivado en agua. Así se lograron grandes espacios y se pudo controlar el flujo del agua y aprovecharla en parte también por cuanto se necesitaba su presencia, vamos a decir, para los campesinos o los parceleros, vamos a decir. Sé que la parte vieja de la colonia agrícola de Turén sigue vigente, pero muy, muy, muy descuidada, tanto en la parte comunicación, transporte y asistencia social. Está muy, me han informado, sumamente descuidado. Mientras los parceleros originales ya no son parceleros, ya no están en Turén, en la colonia agrícola de Turén, están en haciendas que ya le pertenecen en el mismo estado portuguesa, a Carigua, a Araure, etc. Han comprado finca y cultivan arroz y otra especie. Mientras en la colonia agrícola de Turén lo único que se podía cultivar era arroz del tipo paddy, que es el de mayor consumo en el país.